Ya. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Las ayudantías siempre van a tener una parte de resumen, que viene como algunos teoremas o algunas fórmulas como las que más se usan, o algo por el estilo. Tienen que tener en cuenta que igual hay unos formularios súper útiles que están en Alejandría, no sé si todos conocen Alejandría, pero si googlean como Alejandría y ICMAT, en Google le va a aparecer al tiro como un drive con los ramos de Sigmate. Y van a prueba y ahí caleta material, certamen anteriores, y hay una parte de hacer los formularios de los formularios de prueba de profe Enríquez, y están bastante buenos, siempre están como súper completos y a mí me sirvió caleta cuando di prueba. Ya, empezando con el primer ejercicio, dice, un estudio reciente en la región metropolitana indica que el 60% de los días con problemas ambientales es declarado en alerta, el 30% declarado en preemergencia y el 10% en emergencia. También se sabe que el 10% de las urgencias médicas de los días de alerta corresponden a problemas respiratorios, y que los días de preemergencia y emergencia este porcentaje es de 20% y 35% respectivamente. A. ¿Cuál es la probabilidad de que un día con problemas ambientales una atención de urgencia sea por problemas respiratorios? Y B. Si se sabe que una atención de urgencia fue por problemas respiratorios, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en un día de emergencia ambiental? Ya. Lo primero que uno tiene que hacer cuando uno se enfrenta a un ejercicio de probabilidad es definir las variables que nosotros vamos a ocupar. Entonces, hay que identificar la información que te da el problema, transcribirla y después ver lo que nos están pidiendo. Entonces, vamos a ver los eventos. El primer evento, nos lo dicen inmediatamente, es que la región metropolitana indica que el 60% de los días con problemas ambientales es declarado en alerta. Entonces, sea el evento A, día declarado en alerta. El evento B, como el día declarado en preemergencia. Y el evento C, el día declarado en emergencia. El conjunto de estos tres eventos serían los días con problemas ambientales. Después nos dicen, también se sabe que el 10% de la urgencia médica de los días de alerta corresponden a problemas respiratorios. Y que los días de preemergencia y emergencia este porcentaje es de 20 y 35 respectivamente. Entonces lo que queremos ver es una variable que nos defina una urgencia médica por problema respiratorio. Entonces sería la variable U, problema médico o urgencia médica. Ya. Entonces ya tenemos los eventos. Esos como son los eventos que hay, y ahora tenemos que traspasar la información que nos da el problema relacionada con este evento. Entonces lo primero que nos dicen es que la probabilidad de A es 60%, la probabilidad de B es 30% y la probabilidad de C es 10%. Y después nos van a dar las probabilidades condicionadas, de que sea una preemergencia, de que se pasa una urgencia médica, sea de preemergencia, emergencia y en alerta. Entonces, tenemos que la probabilidad de A era del 60%, la probabilidad de B era del 30% y la probabilidad de C era del 10%.
Y después nos dieron las condicionales, dado que, que había una urgencia médica debido a problemas respiratorios. Entonces, lo que uno primero escribe en la condicional es el que estaba condicionado, o sea, la U. Nos dicen dado que pasa U. Entonces, sería U. Nos está dando esta información en el enunciado. Entonces, esto era 10%, esto era 20%, y esto era 0.35%. O sea, 0.35. Y ahora tenemos que identificar, ya tenemos toda la información del enunciado, pero pasado a probabilidades, y ahora tenemos que identificar qué nos están pidiendo. Entonces nos vamos a las preguntas, y en la parte A nos decía, ¿cuál es la probabilidad de que en un día con problemas ambientales una atención de urgencia sea por problemas respiratorios? Entonces lo que nos están pidiendo, dime. Hay algo en el chat, parece. Claro, sí, tiene toda la razón ahí. Sería día de emergencia ambiental, o día de problema ambiental. Muchas gracias, Dominique. Interrúmpame nomás cuando se me pasen este tipo de cosas, si tienen cualquier duda, porque me es difícil como escribir y ver el chat al mismo tiempo, o los participantes cuando suben la mano, así que con toda confianza interrúmpeme si le paso algo, ¿ya? Ya estábamos en esto, estábamos viendo qué nos pedían el A. Nos están diciendo que cuál es la probabilidad de que un día con problemas ambientales una atención de urgencia sea por problemas respiratorios. Entonces, como hay problemas mentales, tenemos que está pasando A, B o C. Nos están pidiendo como todo el espacio. Y por el teorema de las probabilidades totales, lo que nos están pidiendo acá es la probabilidad de U. Toda la probabilidad de U. Entonces, ¿qué era el teorema de las probabilidades totales? Déjenme pegarle al el problema, o sea, el teorema, porque no lo está escrito en el resumen. Ahí está. Ya, es el teorema de... Este es el teorema de las probabilidades totales. ¿Esto qué nos dice? Que nosotros si tenemos una partición del espacio, que en este caso serían los D sub I, acá revelado en A, B y C, que serían los problemas mentales, está partido en tres partes, que están en alerta, que están en preemergencia y que están en emergencia. Y a la vez estos son disjuntos entre sí, es decir, no hay intersección, y acá se nota por qué son disjuntos, porque si nosotros sumamos la probabilidad de A, más la probabilidad de B, más la probabilidad de C, esto nos dice que hay 100%. Entonces, como son los tres únicos tipos de problemas mentales, la suma da todo el espacio, entonces podemos aplicar este teorema. ¿Qué sería la probabilidad de C? Sería las urgencias de problemas respiratorios dado en un día de problema mental. Y sería llegar a pasar por lo que tenemos. Entonces la probabilidad de U va a ser igual a la probabilidad de A, 0,6, por la probabilidad de A condicionada a U, que sería 0.1, más 0.3 por 0.2, más 0.1 por 0.35. Y bueno, si hacemos este cálculo nos debería dar 0.155, que bueno, sería el 15.5%. Una buena forma de identificar que si van en mal en algún ejercicio de probabilidad es que si alguna vez una probabilidad le da mayor que 1, eso está malo, 100% está malo, eso nunca jamás le debe dar algo más que 1. Entonces, tengan ojo con eso. Así que, por favor, no lo hagan.
Ya, bueno, esa sería la parte A del ejercicio. Ahora vamos a ver lo que nos piden en la parte B. Si se sabe que una atención de urgencia fue por problema respiratorio, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido un día de emergencia ambiental? Es decir, nos están pidiendo la probabilidad de U condicionado a C. Acá lo que nos están pidiendo es esto, U condicionado a C. Y acá, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a aplicar el teorema de Bayes. Y acá otra vez le voy a pegar el teorema, porque tampoco lo tengo aquí. Y ahí está el teorema, es chiquitito. Que otra vez, pues si tenemos una partición del espacio, que serían los de sub K, y tenemos otra probabilidad que es subconjunto del espacio, tenemos que esta probabilidad condicional se puede expresar de esta forma. Entonces, esto sería igual a la probabilidad de C condicionado a U por la probabilidad de C dividido la probabilidad de U. Y nosotros ya tenemos la probabilidad de U dado por el ejercicio anterior. Tenemos la probabilidad de C y tenemos esta probabilidad condicionada. Entonces, como ya tenemos todos los datos del ejercicio, llegar a reemplazar. Acabo de notar que acá tengo un error de tipeo. Entonces sería 0.35 por 0.1 dividido 0.155. Y eso nos daría 0.2258. Y esa sería la probabilidad que nos están pidiendo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Puedes subir un poco? Sí. Para ver cómo eran los nombres de A, B y C, para anotar un poquito más. Ahí. Ya, gracias. ¿Ninguna duda hasta ahora? Dani, ¿Sí? el PDF resuelto igual, o lo que estoy haciendo como de pizarrita, igual lo vaya a subir, ¿cierto? Sí, obvio. Gracias. Ya. Entonces vamos a pasar al 2. Ya. Acá tenemos una demostración. Bueno, normalmente, o sea, al profe no le va a preguntar demostraciones porque las evaluaciones van a ser vía aula, entonces igual la idea es como que vean esto porque es como más cercano quizás a su carrera. Y es como igual parte interesante de probar. Y que al menos yo vi con el profe de alegría. Entonces vamos a ver esto, que dice, sea omega un espacio muestral y la probabilidad una medida de probabilidad, sean A, B, C, subconjuntos del espacio muestral. Determine si la siguiente proposición es verdadera o falsa. Demuestre si es verdadera y si es falsa muestre un contraejemplo. Acá lo que nos dicen es que nos dan esto y esto, y queremos ver si esto pasa, que si la probabilidad es condicionada corresponden mayor a una a la otra y las probabilidades condicionadas con el complemento son mayores a la una a la otra, entonces la probabilidad de A es mayor o igual que la probabilidad de B. Entonces vamos a ver que llegamos desarrollando con un tipo de demostración. Entonces vamos a agarrar la primera desigualdad. Tenemos que la probabilidad de C condicionado a A es mayor o igual que la probabilidad de C condicionado a B. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en este momento? Yo puedo usar la fórmula de la probabilidad condicional, que esa sí está en el resumen, donde tenemos que A inter B
es igual a la intersección dividido la condicional. No me equivoco. Ay, no, al revés. Ahí sí. Y ahí sí. Ya, entonces voy a llegar y voy a reemplazar esto. Entonces esto nos quedaría que la intersección dividido entre la probabilidad de C va a ser mayor o igual que la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de C. Ya, y acá voy a simplificar. Puedo hacer esto porque nada es negativo, como estamos hablando de probabilidades, van a pertenecer entre el conjunto 0 y 1. Y bueno, C obviamente estamos subiendo que no es 0. La probabilidad de C que no sea 0. Y vamos a llegar que la probabilidad de A inter C va a ser mayor o igual que la probabilidad de B inter C. Y esto es lo que tenemos de la primera aceleración, de la primera desigualdad. Y de la segunda desigualdad vamos a llegar a algo parecido. En la segunda desigualdad tenemos que la probabilidad de A complemento mayor o igual que la probabilidad de B complemento. Ya, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a reemplazar por la fórmula. Entonces nos va a quedar que la probabilidad de intersección va a ser mayor o igual, bueno, dividido la probabilidad de C complemento, va a ser mayor o igual que la probabilidad de B inter C complemento dividido la probabilidad del complemento. Esto se simplifica de nuevo y vamos a tener que la probabilidad de la intersección va a ser mayor o igual que la otra probabilidad de la intersección. Ya, entonces vamos a tener estas dos desigualdades. Tenemos que la probabilidad de A inter C mayor o igual que la probabilidad de B inter C, y además la probabilidad de A inter C complemento más la probabilidad de B inter C complemento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué podríamos hacer para llegar a lo que nosotros quisiéramos llegar? Nosotros tenemos que este va a ser mayor a este y este va a ser mayor a este. Entonces, ¿qué pasa si sumo esto con esto? Va a seguir siendo mayor o igual que esto con esto. Entonces, si hago eso, voy a tener que la probabilidad de A inter C más la probabilidad de A inter C complemento va a ser mayor o igual que la probabilidad de B inter C más la probabilidad de B inter C complemento. Y ahora, ¿cómo concluimos esto? Por el teorema de las probabilidades totales, que le había quitado un poco más arriba. Porque bueno, le había pegado. No, sí. Tenemos esto. Fácil, la partición del espacio sería C. ¿Por qué? Porque tendríamos C y C complemento. Y eso está particionando el espacio. Entonces, la probabilidad de A va a ser igual a esto. Y la probabilidad de B va a ser igual a eso. Entonces, con eso vamos a concluir de que la probabilidad de A es mayor o igual que la probabilidad de B. Y así vamos a llegar al resultado que queríamos. Como esto lo podríamos ver quizás como una especie de dibujito, lo que pasó de aquí a acá. Y acá tenemos nuestro espacio muestral. Tenemos un A. Y tenemos un C. Este es C. Y este es A. Entonces, ¿qué pasa cuando sumo las dos intersecciones? Rosado va a ser A inter C. Y rojo va a ser A inter C complemento. Entonces, al sumarlo, me va a dar la probabilidad de A. Eso es como lo que pasa en dibujitos. Si intentan hacer con muchos dibujitos, le va a pasar siempre lo mismo.
y van a llegar a la misma conclusión. Y eso es como una propiedad como de teoría de conjunto, que pueden usar si es que algún día se pillan ese tipo de ejercicio. ¿Alguna duda en esta parte? Oye, Dani, ¿Sí? o sea, yo creo que quizás como para decirlo más formal, puede ser que C y C complemento son disjuntos, entonces como se suman las probabilidades, los podemos unir con la unión, es decir, quedaría la probabilidad de A inter C U C complemento, y ahí quedaría el universo y intersectar con el universo, no hace nada. Sí, sí, claramente, sí, se puede escribir así más formalmente. En alguna demostración o tarea podrían escribirlo así. Sí, pero aguante el dibujito. Es que en Proba se usa mucho este tipo de dibujitos como para cachar estas cosas, porque donde tenemos cosas como limitadas, no es como por ejemplo el análisis, donde estos dibujitos no te sirven mucho. Como sabemos que la probabilidad es un espacio muestral así como bien definido, las probabilidades están entre 0 y 1, es mucho más fácil ocupar este dibujito acá en Proba para verificar resultados. No es como tan análogo cuando uno intenta hacer otro tipo de cosas. ¿Otra duda? Antes de pasar el video. Todo claro, según yo. Casi se me caen las cosas. Voy a pausar la grabación para que podamos ver el video. Ya, el ejercicio 4. Dice, considere que el experimento aleatorio consiste en lanzar dos dados tradicionales de 6 caras. Definimos los eventos, tuve un error de tipo hoy. A, la suma de ambos dados es 7, B, el resultado del primer dado es un 3, y C, el resultado del segundo dado es un 4. Pruebe que estos eventos son independientes por parejas, pero no independientes entre sí, o sea, los 3 eventos independientes entre sí. Este fue uno de los ejercicios de mi certamen de prueba, cuando lo di con el profe Alegría, y bueno, él me lo pidió como que me ofreció este ejercicio preventivo. Así que vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a ver si dos eventos son independientes? Dos eventos son independientes, los puse en el resumen. Ahí está. Dos eventos son independientes si la probabilidad de la intersección entre esos dos eventos es igual a la multiplicación. Esto igual es análogo a 3 eventos, por ejemplo, si en vez de a 1 y a 2 fuera a 1, a 2 y a 3, estos 3 van a ser independientes si solo si la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de la multiplicación. Ya, entonces, eso es más nada. Entonces, con eso ya en mente vamos a poder hacer el cuarto. Y se considera experimento aleatorio y tenemos el elemento A, que sería la suma de ambos dados. Entonces vamos a hacer como un diagramita, no sé si ustedes lo hacían, yo lo hacía cuando estaba en la media porque era como típico de preguntas de PSU, cuando teníamos dos dados, la suma. Vamos a hacer como una matriz, donde, no sé, dado 1 y el dado 2. Y voy a escribir los números de las caras como índice. Entonces sería del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a escribir como en cada casilla de la matriz la suma de los dados. Sería 2, ya. Entonces acá tengo como todas las opciones posibles del espacio muestral de sacar dos dados. Entonces tenemos el evento A, que sería la suma de ambos dados es 7.
voy a marcarlo con verde y voy a ponerlo acá. El evento A sería toda esta diagonal. El evento B lo voy a marcar con naranjo. Sería el resultado del primer dado es un 3. Entonces sería el dado 1. Sería toda esta fila. Y la otra, el evento C, sería el resultado del segundo dado, son 4. Entonces sería toda esta columna. Sí. Entonces con esto podemos sacar las probabilidades. Tenemos que la probabilidad de A va a ser igual a 6 sobre 36, porque hay 36 combinaciones posibles, pero solamente 6 de ellas, la suma de los dados van a dar 7. Entonces 6 sobre 36 va a dar un sexto. Y lo mismo para la probabilidad de B y C. Todos son 6 entre 36. Ya, y ahora yo quiero ver la probabilidad de la intersección. Entonces, voy a ver como par a par. ¿Cómo sería la probabilidad de A inter B? Significaría que la suma de los dados de 7, pero el resultado del primer dado es un 3. Entonces sería la intersección entre verde y naranjo, que sería ese 7. Entonces esto sería igual a 1 sobre 36. Que esto es exactamente lo mismo que la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ahora si vamos a la evento B inter C, sería la intersección entre la fila con la columna. Sería naranjo con celeste y otra vez daría 1 sobre 26. Y ahora por último, el A inter C sería celeste con verde y otra vez nos daría lo mismo. 1 sobre 26, que es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C. Y nosotros como que tenemos que la independencia se da con un sí solo sí. Como se cumple esto, significa que los eventos son independientes para cada uno. Entonces ya tendríamos esto listo. Obviamente si esto estuviera en certamen estaría como un poquito más bonito escrito. Y ahora vamos a ver lo de la independencia de los tres. Entonces yo quiero que eso cumpla A, B y C al mismo tiempo. Entonces voy a ver dónde se intersecta el bloque naranjo, celeste y el verde. Y se intersectan solamente en uno. Como se intersectan en uno, la probabilidad de A inter B inter C va a ser 1 sobre 26. Pero esto va a ser distinto que la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C, que iguala a 1 sobre 6 elevado a 3. Como esto es distinto y estamos hablando de un sí solo sí, entonces no son independientes, los tres no son independientes entre sí. ¿Alguna duda hasta ahora con este ejercicio? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, se Sí. escucha. Para hacerlo más, porque igual este es un ejemplo más simple y se puede hacer un diagrama, pero en el caso de que sea más complicado, uno tendría que, por ejemplo, donde dice A inter B, probabilidad de A inter B, hacer explícito qué es A inter B, o sea, el par, por ejemplo, que pertenece a la intersección y ahí sacar la probabilidad. O sea, Claro. porque oye, es que en otro ejemplo a lo mejor justo da 1 sobre 36, pero no es PDA por PDB. Es que es un sí solo sí. Entonces, si da 1 sobre 36 y la probabilidad de A por la probabilidad da 1 sobre 36, entonces sí va a ser independiente. Porque no es Claro, como, no es como para un lado nomás. pero en un ejemplo más Eh, complicado, por por ejemplo, ejemplo, que sí, sea es un que claro, doceavo, eso vamos a ver como
más adelante, porque ustedes van a ver más adelante técnica de conteo. Como ahora estamos viendo esto nomás que un ejemplo sencillo, donde tenemos las probabilidades ya listas, o nos dan las probabilidades, y llegar a reemplazar. Pero después ustedes lo que van a hacer va a ser ponerle situaciones donde ustedes van a tener que determinar las probabilidades, dado un método de conteo, una distribución de probabilidad. Y ahí va a ser un poco más complicado sacar A o A inter B y ver si son independientes o no entre sí. Pero Vale. se vería como un poco más adelante, por eso el ejemplo es como tan sencillo ahora. Que de hecho la ayudantía número 2 va a ser enfocada como en método de conteo, porque aún no lo han visto o lo vieron hoy día recién. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Cualquier cosa? Ya, voy a asumir que no. Si les quedó algo dando vueltas, después me dicen nomás y yo vuelvo atrás. Ya, y ahora falta el último ejercicio, que sería, este era una pregunta de un control, si es que no me equivoco, de no sé qué ramo, el profe también me lo envió, así que les doy como dados los ejercicios que el profe me envió. Bueno, una contiene 5 dados con su cara de color blanco o rojo. El dado y décimo, igual con i variando de entre 1 y 5, tiene i de sus caras blancas y el resto rojas. Se selecciona al azar un dado de la urna y se lanza. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara roja? Y B, dado que la cara obtenida fue roja. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado seleccionado sea el i-décimo? Y acá vamos a ocupar, va a ser como similar a lo que ocupábamos en el ejercicio 1, vamos a ocupar el teorema de probabilidades totales y el teorema de Bayes. Ya, entonces lo primero que hacemos es definir los eventos. Vamos a definir el evento A sub i, como que salga el dado i, el dado i-décimo. Y vamos a definir el evento R, de que salga una cara roja. Ya, entonces tenemos que, vamos a ver cómo podríamos construir la probabilidad de A sub i y las probabilidades condicionadas. Tenemos que, ¿cuál es la probabilidad de sacar un dado diésimo? Tenemos que no va a variar dependiendo del i, porque si yo tengo mezclado una cantidad de dados y saco una, la probabilidad de sacar el dado con i igual a 1 o con i igual a 3 va a ser lo mismo. Entonces, la probabilidad de sacar el dado diésimo va a ser igual a un quinto, no varía dependiendo del i. En cambio, la probabilidad de sacar una cara roja, o sea, de que salga rojo, cuando tenemos el dado i-décimo va a ser igual a 6 menos i dividido 6. ¿Por qué? Nosotros tenemos 6 caras, ¿cierto? Y tenemos que i van a ser las caras blancas. Por ejemplo, si yo saco el dado, no sé, el dado número 3, con i igual a 3, no, mal ejemplo, con i igual a 2, ese dado va a tener dos caras blancas y va a tener 6 menos 2 caras rojas. Entonces, por eso se va a representar el i. De un total de ¿cuántas caras? De 6. De hecho, se vuelven a ver como método de conteo, como el número de probabilidad que están pidiendo dividido el total. Y bueno. Entonces, ya ahí vamos a tener nuestras dos probabilidades que las vamos a definir mediante el ejercicio. Y ahora vamos a ver qué nos lo están pidiendo. En el ejercicio A nos están pidiendo cuál es la probabilidad de obtener una cara roja. Ya la probabilidad de tener una cara roja, y acá es donde vamos a aplicar de nuevo el teorema de probabilidades totales, que era igual a la multiplicación, a la sumatoria, entre igual a 1 a 5, de la multiplicación de las probabilidades que particionan el espacio, que en este caso sería la A sub i, por las que están, por la probabilidad
de los A sub i condicionado a R. Ya, eso como que transcribí el teorema de probabilidades totales al ejercicio. Pero si vamos más arriba, esto estaba como más extendido. Sí, acá lo ven extendido y yo lo que hice fue aplicar la sumatoria. Lo único que estoy haciendo es como iterar sobre el i. Dado que ya tenemos algo que homogeniza la fórmula de la probabilidad condicionada que se está dando acá. Ya, entonces esto va a ser igual, si vamos así como por parte, sería 1/5 por, cuando i vale igual a 1, sería por 5/6, más 1/5 por 4/6, más 1/5 por 3/6, más 1/5 por 4/6, más 1/5 por 5/6. Y esto nos debería dar la probabilidad de que salga roja. Y eso sería igual a 1/2. Entonces, la probabilidad de que salga roja sería 50%. Y ahora la parte B. Nos dicen, dado que la cara obtenida fue roja, ¿cuál es la probabilidad de que el dado seleccionado sea el ilésimo? Y ahora lo que me están haciendo es como la pregunta al revés, es donde aplicamos el teorema de Bayes. Ay. Nos están pidiendo que la probabilidad de A sub i, esto es lo que me están pidiendo. Entonces vamos a aplicar de nuevo el teorema de Bayes, que obtenemos una probabilidad condicionada a partir de la otra probabilidad condicionada. En este caso sería la probabilidad del A sub i por la probabilidad condicionada de R i dividido la probabilidad de R. Entonces todo esto nosotros ya lo tenemos. Esto la parte de arriba lo teníamos del enunciado y la parte de abajo lo teníamos de la parte de A. Estos ejercicios son como bien parecidos. Si cacharon en la parte 1 hicimos lo mismo, como que en la parte A obtenemos las probabilidades totales, o sea, lo obtenemos por el teorema de probabilidades totales y en la parte B lo hacemos con el teorema de Bayes. Como que hay muchos ejercicios que son de esta parte, así que no sé, quizá es como común ver este ejercicio en prueba y es como una probabilidad de que algo así se puede ver como una alternativa. O al menos yo, si fuera profe, pondría algo así en alternativa. Entonces, llego a reemplazo, sería 1/5 por 6 menos i dividido 6, dividido la probabilidad de r, que era 1/2. Y esto da igual que 6 menos i dividido en 15. Esto va a variar de cada i porque bueno, estamos viendo una probabilidad que va a variar de i. Y eso. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Yo tenía una, pero de la A. ¿Ya? ¿Sí? El cuarto y el quinto término, ¿por qué da 4 y 5 en el numerador? Y me enredé. Porque me equivoqué. Ah, Tengo como bugueos mentales. No sé contar, perdón. Y así porque acá i igual a 4, entonces acá sería 2. Igual a 5, entonces acá sería 1. Sí. Muchas gracias, Nico. En la A ¿Sí? no se puede decir que como tenemos la misma cantidad de caras blancas que caras rojas en total, entonces directamente un medio, ¿Sí? Sí, también que es sería una... como... Sí, porque podrías, por ejemplo, construirte... Otra cosa que yo hacía para verificar el resultado en prueba era construirme todo el espacio muestral, pero igual tarda mucho tiempo, a veces hay ejercicios que son mucho más largos y a veces estas técnicas son un poco más rápidas. Pero claro, sería un argumento válido si construye todo tu espacio muestral y ves que la mitad va a ser cara roja y la otra mitad va a ser cara blanca. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda?
comentarios, lo que sea. Creo que no, yo encontré que quedaron claros los ejercicios. ¿No? Ya. Ya, bueno, entonces esto sería todo. Les voy a enviar, voy a hacer una carpeta de Drive y les voy a enviar por ahora eso. Y como ya le dije al principio, van a quedar todas las cosas intentando respaldar ahí en caso de que se caiga el aula y no puedan ingresar. Entonces, y cuando pueda subir las cosas al aula, les voy a avisar también para que sepan que está todo disponible en los formatos que quieran verlo. Y eso, que estén bien, cuídense mucho, Chao, cuídate. que tengan buena semana, descansen. Chao, Dani, gracias. Chao, cuídate. Chao. Chao. Chao.